Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues hoy tenemos un tema creo que muy importante y a lo mejor no muy conocido para muchos, pero creo que vale la pena que lo escuchen estos próximos minutos. Vamos a hablar de tu verdadera identidad, esa identidad que conforma de dos partes. Uno, el valor que tienes como persona y como hijo de Dios, y el otro pertenecer a. Y muchas veces ese valor nos lo puede dar el mundo, es más, no nos los da el mundo, más bien tenemos que trabajar para mantener ese valor en tu cuenta de banco, en tu trabajo, ese valor en la sociedad, con alguna persona que te interese sentimentalmente. Siempre tienes que estar trabajando para conservar ese valor. Y, y, esa, y de esa identidad pues, se conforma también el de pertenecer, a lo mejor pertenecer a un club social, pertenecer a una empresa transnacional muy importante, y eso es lo que nos ofrece el mundo. Y lo que pasa también cuando alguno de estos ingredientes nos los quita el mismo mundo, porque a lo mejor eso que estábamos luchando lo perdemos, pues perdemos nuestra identidad y perdemos el sentido de nuestra vida. Y lo más grave también es que cuando tenemos esta identidad, tomamos decisiones que nos van a afectar en un futuro, y generalmente los valores son equivocados, valores que están en la frivolidad, en el tema de cuando nos ensimismamos y nada más nos preocupamos por nosotros y no vemos a las demás personas. En contraste, pues tenemos esa identidad que nos la regala Dios, una identidad donde el valor que tenemos para Dios, pues simplemente nos dio a su Hijo para que nosotros seamos aceptos y tengamos una vida formidable aquí y cerca del reino, en el reino de Dios, y pertenecer a Él, que somos sus hijos. Y para este tema que lo vamos a desarrollar, invité a mi estimada amiga Lourdes Salcedo, que le agradezco mucho ese corazón dispuesto que siempre tiene para entregar esa palabra con una doctrina sana y verdadera. Y te agradezco mucho, Lulu, el que puedas estar aquí con este tema que creo que tan valioso y tan importante. Te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios. Hola Rafa, buenas noches a todos los que están conectándose. Bienvenidos a este programa precioso que se llama Hoy con Dios y que realmente ha sido de mucha bendición para mucha gente y sobre todo para los que participamos aquí como panelistas con Rafa. Gracias por la invitación nuevamente, Rafa, y por el privilegio de que me invites a participar en este programa. Y el tema ahora sí que se antoja increíble y muy profundo, pero sobre todo muy valioso para las personas que realmente lleguen a entender lo que es la verdadera identidad, ¿no? Es padrísimo porque cuando tenemos una verdadera identidad, vamos a tomar decisiones importantes y decisiones que la verdad nos hará libres. Y ayer tomamos un curso con Lulú, que es por Zoom, y con un maestro extraordinario, el pastor Abraham Tabales, y estábamos viendo una parte precisamente de esa identidad, en Juan 4 del 17 al 35 más o menos, que ahorita pues yo se las quiero parafrasear. Pero Lulu, ¿qué te parece si empiezas tú con ese tema tan valioso y tan importante? ¿Tú qué Claro opinas? que ¿Qué sí, piensas Rafa. de esta identidad? Claro que sí, fíjate que ahorita que estabas diciendo cómo el mundo nos da una identidad, pues sí, cada uno de nosotros nacemos dentro de una familia, dentro de una sociedad, una cultura, y pues prácticamente nosotros, pues primeramente nos llamamos mexicanos porque nacimos en este país y luego empezamos a formar parte de una familia con nombre, con apellido, incluso hasta el número de los hijos influye muchísimo en tu personalidad y en tu identidad, ¿no? Alguna vez escuché
a un maestro en un curso que tomé que decía, el número de que tú seas de hermano también influye en tu personalidad, ¿no? Nosotros fuimos 5 hermanos, yo el sándwich, la de en medio, ¿sí? Y sí, efectivamente empezamos a adquirir identidad y personalidad, ¿no? Antes, primero empezamos a ser el hijo de, luego pasamos como mujeres la esposa de, luego la mamá de, y así empezamos a formar nuestras identidades que el mundo nos va pues ahora sí que dando a cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Y pues prácticamente, como tú dices, también esa identidad tiene un valor para el mundo de acuerdo a tu nivel, a tus conocimientos, a dónde trabajas, dónde vives y todo esto, ¿no? Entonces, estamos en una lucha constantemente por alcanzar un nivel reconocido, por llegar a alcanzar una fama, un reconocimiento, un cierto nivel dentro de un trabajo o de una escuela. Sin embargo, como tú lo dices, efectivamente, cuando tenemos una identidad de acuerdo a los valores del mundo, se forma en nosotros un vacío muy profundo también y empezamos a tomar decisiones muy equivocadas, muchas veces movidas por nuestras emociones o por nuestras vivencias o por lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y son decisiones muchas veces muy equivocadas, ¿no? Que nos llevan a tener problemas, conflictos con las personas con las que convivimos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿sí? Por esas decisiones equivocadas que nos llevan muchas veces nuestras emociones a tomarlas, ¿no? Pero fíjate que me encantó este tema, Rafa, porque pues prácticamente cuando yo conozco o escucho hablar de Cristo, cuando yo eh, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, surge dentro de tu corazón un cambio completamente diferente a lo que el mundo eh, influyó dentro de mí, ¿no? Entonces, te das cuenta que empiezas a ser una nueva criatura, empiezas a tener una nueva personalidad, ¿sí? Cuando ahora nos vamos a meter a un tema más teológico, ¿sí? Sin embargo, ya como creyente, ya el haber nacido de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros para darnos una vida nueva. Entonces, a lo largo de tu vida en Cristo, empiezas a entender que tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad cambia tu mente, cambia tu corazón y las decisiones que empiezas a tomar son completamente guiadas por Dios de una manera más sabia, ¿no? No sé tú qué opines de esto. Sí, tienes toda la razón. Obviamente tenemos ese libre albedrío de nosotros poder escoger, ¿no? Esa libertad. Pero cuando escogemos con un conocimiento de una verdad absoluta, como es la palabra, nos vamos a ir a la segura, nos vamos a ir con el consejo del Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hacer que nos redarguyamos en la palabra, o sea, que nos profundicemos en el conocimiento. Y en base a eso nosotros vamos a tomar esa decisión. Si seguir a Dios y seguir sus consejos y seguir estar en el reino de los cielos o no hacerlo también, es esa libertad. Y fíjate que yo hace unos años, hace 10, 15 años, pues no estaba cerca de Dios y la verdad tomé decisiones en base a temas de la frivolidad que te da el mundo y la verdad es que cuando la identidad, te, tú tienes que trabajar esa identidad del mundo a diario, como tú bien dijiste, o sea, tienes que mantener ese trabajo con ese puesto, con ese salario para mantener tu cuenta, y siempre es trabaje y trabaje, y no está mal, yo creo que obviamente son responsabilidades buenas. El tema es cuando pasamos a Dios a un segundo o tercer plano, o de plano Nos no olvidamos lo de él. tomamos en cuenta. Nos Así es. olvidamos. Ahorita me viene a la mente de bodas que están excluyendo a Dios en la boda, ¿no? Como un rito totalmente pagano
que a Dios lo dejan a un lado y dice, ¿cómo? O sea, a mí se me hace absurdo y eso es cuando tu identidad está basada en cosas que no te van a servir de nada, ¿no? En Pero bueno, modas, no en sé tú cómo. tradiciones, en modas, tradiciones y en las corrientes precisamente de este mundo, ¿no? Por lo mismo, la misma palabra de Dios nos advierte que no nos dejemos influir por las corrientes del mundo. Sin embargo, yo te voy a ser muy honesta, yo en el momento que empecé a seguir a Cristo, eh, a mí lo que me ayudó efectivamente es lo que tú estás diciendo, el estudiar profundamente la Biblia. No cambié de una religión a otra, porque muchas veces hacemos eso, cambias de una religión a otra religión y sigues cometiendo lo mismo, tradición, costumbres, ritos que simplemente no te dejan absolutamente nada y te dejan ese profundo vacío con el que te encontrabas antes. Sin embargo, cuando tú empiezas a profundizar en la palabra de Dios, a buscar que te ayuden a entenderla, porque al principio a ti te pasó, no le entiendes mucho y más cuando te vas al Antiguo Testamento, pues menos, ¿no? Sin embargo, siempre busqué la ayuda de personas que tuvieran más crecimiento y conocimiento de la palabra para que me ayudaran, me enseñaran, y eso me empezó a llevar a permitirle a Dios que fuera transformando mi corazón, porque pues obviamente a todos nosotros Dios nos saca de una condición completamente echada a perder, una condición completamente vacía, llena de delitos y pecados, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, conforme yo he ido caminando con Cristo, entendí que esa nueva identidad que Dios nos da, primeramente, es que Él nos da vida, nos da una vida nueva, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos completamente muertos espiritualmente, no teníamos ninguna relación con Dios, no nos interesaba saber de Dios. Entonces, lo que hace Cristo primeramente cuando lo aceptamos su plan de redención, nos da vida, una vida nueva, ¿sí? Como que nos resucita de esa muerte espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes estábamos sin Cristo y ni siquiera teníamos esperanza, Rafa. Como tú dices, estás caminando en la vida, nada más luchando por lo que la vida te ofrece, buscando niveles, buscando éxito, y realmente a Dios lo tenemos completamente a un lado, ¿no? Pero por otro lado también nos acercamos a Cristo, ¿sí? Él es el que dio su sangre como un costo muy alto para acercarnos a Él, ¿sí? Y nos convertimos en una nueva criatura. No es que nos hayamos vuelto a meter a la pancita de nuestras mamás, ¿no? Simplemente nos da una nueva vida a Cristo, nacemos de nuevo espiritualmente. ¿Y qué es lo que también surge en nosotros, Rafa? Una paz, que no sé si a ti te pasa, aun que estemos con problemas, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, esa nueva identidad también te trae paz, que eso es increíble. Y obviamente empezamos a formar parte de la familia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todos los que nacemos de nuevo en Cristo formamos parte de una familia, la familia de Dios, ¿no? Entonces es increíble también pensar, conforme vas estudiando la palabra, que fuimos escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. La misma Biblia dice que desde antes de que Dios fundara el mundo, ya Dios nos tenía escogidos a nosotros que íbamos a aceptar o que íbamos a inclinarnos a favor de Cristo, ¿no? Entonces, esa es otra parte de esa nueva identidad que Dios nos da. Y también una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, Rafa, es cómo Dios nos santifica, ¿sí? Que somos, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, le pedimos perdón, arrepentidos de nuestros pecados y de la vida equivocada que cada uno de nosotros llevamos antes de conocer a Cristo, Él nos ve ya como santos y sin mancha,
¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo dio y pagó por todo lo que nosotros debíamos. Entonces, esa es otra parte de nuestra identidad, que Dios ya nos ve justos y santos, ¿no? No tenemos la aureola Porque aquí arriba. santo en realidad es apartado para Dios, ¿no? Apartado para Dios, exacto, porque perfectos no, vamos a seguir en este cuerpo caído, pero Él lo que quiere es cambiar nuestra mente y nuestro corazón, pero estamos en un proceso de santificación, o sea, apartados para Él, ¿sí? Y buscando madurar espiritualmente, ¿no? Entonces, pero otra cosa que también me encantó, Rafa, que lo dice la palabra, es que tenemos una herencia, ¿sí? Al formar parte de la familia de Dios, también somos herederos, herederos de una herencia que Dios nos tiene preparados a sus hijos en el cielo, ¿no? Y cómo nosotros tenemos esa garantía, porque en el momento que recibimos a Cristo, Él nos sella con el Espíritu Santo, que prácticamente son la garantía de nuestra herencia hasta que la poseamos, hasta que Dios nos las entregue en la eternidad, ¿no? Entonces también el saber que somos herederos de Dios, pues también te da un gozo que yo creo que nada de este mundo te puede dar ese gozo que sentimos cuando somos adoptados por Cristo, ¿no? Y pues lo más increíble es que somos nuevas criaturas, Rafa, que Dios nos da una nueva vida y que realmente cambió nuestro corazón. Entonces, como quien dice, somos nuevas criaturas. Entonces, pues esa es la identidad que tenemos en Cristo, Rafa. No sé tú qué experimentaste cuando naciste de nuevo. Lulú, disculpa, vamos a ir a interrumpirte un poco, vamos a ir, amigos, a un corte comercial. Por favor, no Claro, se vayan, es muy rápido y es es breve. bien importante. Yo creo que les va a gustar. Ahí vamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Por favor, escaneen el QR que va a aparecer aquí y es bien importante porque es para que Poseidón España te pueda ayudar a tramitar tu nacionalidad española. Ahí se lo recomiendo mucho y aquí escaneen el QR. Y bueno, amigos, pues con esto terminamos el anuncio y volvemos, Lulú, a nuestro tema que está bien padre. Fíjate que yo te quería comentar parte de las escrituras y lo grave que fue la situación en ese momento de falta de identidad y cómo aquí vemos un claro ejemplo, cómo toma cuando tú no tienes bien establecido ese valor y el pertenecer a bien, bien claro, te puede tomar a llevar a tomar decisiones catastróficas para tu vida. Y lo vemos en Lucas 4, 4:16. Si ustedes, amigos, lo pueden leer en su casa del 16 al 37, Lucas 4, del 16 al 37. Y aquí es Jesús de Nazaret, está llegando a la sinagoga y es cuando le dan el pergamino del profeta Isaías 61:1 y es a donde dice que el Espíritu Señor lo lee el Señor Jesús adentro de la sinagoga, ¿no? El Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y ha pregonado libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner a los oprimidos y a predicar el año agradable. Señor, cómo me gusta este pasaje, ¿no? Eso es lo que está leyendo el Señor Jesús. Y en esa época en la sinagoga, él nos dice que se sienta, pero se sienta como en una silla y toda la gente se sienta en el piso, prácticamente a sus pies. Y el rabí posteriormente pues hace una explicación de la escritura que ha leído. Y aquí habla claramente de que el Mesías
pues viene a liberar a su pueblo, a quitar lo dice, a los quebrantados de corazón, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a preguntar la libertad a los cautivos. Entonces en ese momento, pues los judíos dicen, no, que nos va a liberar del imperio romano, que sale el Señor Jesús dando la explicación a esto, dice más adelante, ¿no? En el versículo, y dice, de cierto que les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra en el versículo 24. Y luego, más adelante, trae en el 26, pero a ninguno de ellos fue enviado a Elías, sino de Sidón. Y a lo mejor ahorita no les causa, es complicado ahorita poderles explicar todo el tema, pero Jesús saca el versículo de la viuda de Serepta, y luego saca al profeta Namán, que en ese momento tenía lepra, y va con el profeta Elías y lo cura, ¿no? Y el tema es que Jesús les está enseñando que los gentiles o la gente común como nosotros va con el Señor y los ayuda. Pero los judíos dicen, ¿cómo los gentiles y la gente común va con Dios y los ayuda si nosotros somos el pueblo escogido? Y se enojan con el Señor Jesús, ¿no? Y ahí es cuando vemos esa identidad que está, ¿cómo se llama? Pues está equivocada, o sea, no conocen al Mesías, a eso toman decisiones pues catastróficas y equivocadas. Y viene algo bien fuerte adelante, dice, en el versículo 34, en el 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía, el Señor Jesús ya estaba en Copernaum, en Galilea, ya se había trasladado allí, y en la sinagoga había un hombre con un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, o sea, ese espíritu le dijo al Señor Jesús, diciéndole en el versículo 34, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el santo de Dios. O sea, ahí los demonios reconocen al Señor Jesús como el santo de Dios. O sea, la identidad de esos demonios está perfectamente bien definidos, bien malos y súbditos de Satanás, pero sabían quién era el Señor Jesús. Era inaudito que la gente común no haya visto al Señor Jesús como su Salvador y ese Mesías, por esa identidad que la tenían erróneamente puesta en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un buen ejemplo. Los invito a que se lean todo el capítulo, es el capítulo 4, para el pasaje del capítulo 4 de Lucas completo. La verdad está muy bueno y van a ver esto con más claridad. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Lulu, de tomar Efectivamente, esas malas? ayer, como decías, vimos precisamente este pasaje en la clase con Abraham, y efectivamente nos damos cuenta cómo las personas que están en el mundo sin Cristo no identifican las cosas de Dios, y mucho menos identifican la soberanía y la santidad de Dios, no. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando Dios nos da una identidad increíble, realmente lo único que menos quieres es agradar al mundo, sino agradar a Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, la misma palabra de Dios dice, los demonios también creen en Dios y tiemblan, ¿no? Y así nosotros también debemos de temblar ante la soberanía de Dios, ante la santidad de Dios, ante lo que es y significa Dios en nuestra vida. Pero solamente con esta nueva identidad lo podemos comprender y lo podemos, sobre todo, declarar al mundo, ¿no? Entonces, realmente esa nueva identidad que nos da Cristo nos da un enfoque más profundo hacia nuestra eternidad, hacia lo que es eterno, Rafa.
porque lo que está en el mundo es temporal, ¿no? Todos esos éxitos y logros profesionales, económicos, como tú dices, Dios no está peleado con que ganemos dinero ni nada, pero cuando el trabajo, el éxito profesional, el dinero o cualquier otra cosa del mundo ocupa el lugar de Dios, ya se convierte en un ídolo, ¿no? Y lo que menos quiere Dios es que nosotros sigamos ídolos. Si le damos a Él la prioridad, si a Él le damos el primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Todo lo demás Dios nos los va a dar conforme a su voluntad y de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta una cosa, Rafa. La doctrina de la salvación es la columna vertebral del cristianismo, ¿sí? Y las personas que nos están escuchando, si aún no han experimentado esa reconciliación con Dios, ese nuevo nacimiento que les va a dar una identidad realmente eterna, una identidad que vale, una identidad que te va a llevar a tomar decisiones correctas, a mejorar tus relaciones con tus semejantes. Es ahorita por lo que yo quiero explicarles lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Pues la conversión toca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿sí? El pasado es qué es lo que hizo Dios con nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestro presente es qué es lo que está haciendo Dios con nosotros en este proceso de santificación que vamos a vivir mientras estemos viviendo en esta tierra. Y el futuro es qué hará Dios con nosotros cuando estemos frente a frente con Él en el cielo. Entonces, ¿qué pasó en el pasado? Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos libra de la culpa del pecado, ¿sí? Porque había una maldición sobre nosotros, nos libra de esa culpa del pecado, ¿sí? Y el pecado en el pasado nos había afectado nuestro espíritu, pero Dios nos da un nuevo espíritu, ¿no? Entonces, a eso se le llama justificación. Dios nos justificó cuando recibimos a Jesucristo. Entonces, Él nos da un espíritu nuevo al creer en Jesucristo. ¿Y qué es lo que afectó nuestro espíritu? Ahora, en el presente, Dios nos libra del poder del pecado, o sea, ya vamos a poder tener esa fuerza por medio del Espíritu Santo de buscar a Dios para que nos ayude a que el pecado no nos domine, y no caigamos, como siempre, caemos por nuestra naturaleza en el pecado, ¿no? Y dejar de hacer nuestra voluntad, como tú dices, que no nos dominen nuestras emociones, ¿sí? Dios está trabajando en nuestra mente ahora presente, en esta época, mientras estemos en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene esa proclividad al pecado y tú lo sabes, Rafa, mientras estemos en este cuerpo caído, vamos a tener esa tendencia al pecado. A eso se le llama santificación, no porque tengamos alitas y seamos perfectos, pero sí es un proceso que vamos a tener que enfrentar mientras estemos viviendo aquí en esta tierra. No es limpiar nuestro corazón del pecado. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar? Como tú lo dices, Rafa, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, orando, congregándonos en una iglesia donde podamos tener ese compañerismo con otros creyentes y estudiar la palabra a profundidad como lo estamos haciendo tú y yo con el teacher Abraham, ¿no? Y por otro lado, también el proceso de santificación va a durar mientras estemos aquí, ¿sí? Y vamos a renovar nuestra mente con todo lo que te comento de leer la palabra de Dios, ¿no? Y también nuestro futuro nos los va a garantizar Dios porque nos va a librar de la presencia del pecado. Ya cuando estemos con Dios, ya no vamos a tener la presencia del pecado en nuestro cuerpo, sino que va a afectar en cierta forma nuestro cuerpo porque vamos a tener ya un cuerpo glorificado. Ese es el proceso que vamos a llevar en el futuro. Dios va a transformar nuestro cuerpo en el cielo porque ese cuerpo caído por el pecado será transformado por Dios en el cielo. Todo el pecado, toda enfermedad, la muerte van a dejar de existir. Entonces, eso es lo que pasa
cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces, se los di muy resumido, muy rapidito, pero todo esto lo podemos ver en la Biblia. Sí, el pasado, bueno, la justificación lo vemos en Romanos 3:23, Romanos 6:23 y en Efesios 2, del 1 al 2. Lo que viene siendo la santificación lo podemos ver en Romanos 12, del 1 al 2 y en Gálatas 5, del 16 al 17. Y lo que es la glorificación lo podemos ver en Filipenses 3, del 20 al 21. Esto es así como que un resumen de lo que viene siendo la doctrina de la salvación. Bueno, ahí amigos ya tienen un chorro de tarea Para leer. para leer. Pero fíjense que algo padre y bonito y que yo también sufrí cuando, no sufrí, sufrí esa transformación. Y les voy a poner un ejemplo. Y es la gracia que tiene Dios hacia nosotros. Por ejemplo, yo a mi hija, a la mayor, le enseñé a manejar en Acapulco. A él le soltaba el carro. Creo que tenía 14 años. Ya tenía su permiso porque como papá se lo puede sacar. Y hagan de cuenta que le soltaba el carro y pues le decía, no aceleres, porque puedes provocar una infracción, léete tal, el librito de infracciones y de todo lo que debes de hacer para cuando manejas un carro, no nada más Ajá. puedes pasar los semáforos con los focos verdes, si se pone rojo, pues te tienes que parar, tienes que dar paso al peatón, todos esos temas. Y la verdad creo que le enseñé en 2 semanas, o en una semana, ya la verdad mi hija la mayor súper bien, ¿no? Y creo que la segunda o tercera vez que volvimos a Acapulco, le dije, a ver, hija, pues toma las llaves y ¿cómo se llama? Y pues vete ahí al súper que estaba como a 10 minutos, ¿no? No Ajá. había, que tampoco había carros, y no van a pensar que soy un papá irresponsable, pero sí, a ella agarró y felizaza se subió al carro y algo que les puedo dar ese ejemplo es que ella podía haberse pasado los semáforos, podía haber ido a alta velocidad y era lo que ella tenía que pagar las consecuencias de todo ese tema, pero no lo hizo por amor a mí, porque ella no quería defraudarme y quería que ella que viera que respeta las leyes, que fue por el súper a comprar el mandado, que regresó y que yo confié en ella. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesús nos dio su vida por nosotros, cuando vino esa transformación, ese nuevo ser que hay en ti, te das cuenta de todo el amor que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Y creo que hoy les puedo decir que ciertas cosas, no les puedo decir que soy perfecto, pero trato de no ofender a Dios, trato de obedecerlo, trato de confiar en Él, trato de tener una relación diaria, solo por el simple hecho de que me enamoró, igual el Señor Jesús, y que no lo quiero defraudar. Entonces viene una serie de circunstancias, pues padrísimas, porque también ahorita me estoy acordando del Salmo 103, Lulú, que es precioso, dice, a ver, se los voy a parafrasear, pues no lo tengo escrito, pero dice, Aquí lo. agradece alma mía a Jehová, y Bendice alma mía a agradece. Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ay, es precioso. Es muy largo, pero es muy bonito. Se lo recomiendo que lo lean, pero ahí es una oración y un versículo y un salmo de agradecimiento y de todo lo que hace Dios por nosotros. Dice, bendice alma mía a Dios y no te olvides de todos sus beneficios. Él corona de favores y misericordias tu vida. Él rescata del hoyo tu vida. Él sana tus dolencias. O sea, la verdad se lo recomiendo y cuando se lo dices de corazón, de veras que Dios te llena de bendiciones. Y yo se los puedo decir, de veras, en mi vida no es perfecta y hay retos que ahorita estoy pasando en mi trabajo, con mis hijas, en temas
pero estoy con la confianza y con la esperanza de que Dios está ahí y que el saldo al final va a ser bueno. Y mientras tanto, como tú sabes, Lulú, Filipenses 4:6, esa paz que sobrepasa cualquier Todo entendimiento, entendimiento. guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo. O sea, es una paz que te mantiene tranquilo, te mantiene bien, te mantiene alerta cuando te guía el Espíritu. Es todo lo que te da esa identidad. Esa es el pertenecer al reino de Dios, ser hijo de Dios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Lulu? Así es que Él transforma tu vida, Rafa. Y al transformar tu mente y tu corazón, empiezas a encontrar esa paz, como tú dices, que sobrepasa todo entendimiento. Empiezas a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Empiezas a darte cuenta de lo que Dios te quiere librar, y de que prácticamente esa fórmula que les decía yo a mis hijos, tan chiquita, que es obediencia es igual a bendición, ¿no? Entonces Dios te da la fuerza para obedecer, Dios te da la fuerza para seguirlo, te da el carácter para ser constante en el estudio, en la lectura, en la oración, ¿sí? Pero siempre lo he dicho, Rafa, mientras más profundizas en la palabra, mientras más estudias la Biblia, pues más te das cuenta que que cada vez nos necesitamos más conocimiento de parte de Dios, nunca. Cada vez entiendes, digo, cada vez necesitas más, ¿no? Porque no Sí, sí, acabas. sí. Sí, pero como nos decía ayer Abraham, o sea, mientras más entiendes y Dios te da más entendimiento y profundizas más, arde tu corazón por querer conocer más al Señor, pero sobre todo lo que te da es el entendimiento hacia que estamos delante de un Dios santo, de un Dios santo que prácticamente no lo reverenciamos como debemos reverenciarlo, ¿no? Entonces, aún como creyentes, muchas veces pasamos por alto esa santidad. Pero sí, efectivamente, tu mente es transformada, tu corazón es regenerado y tienes una vida nueva completamente en Cristo, ¿no? Y tu identidad es diferente. Incluso la gente que está cerca de ti lo nota, Rafa. O sea, empiezan a ver en ti un cambio completamente, te ven diferente, tu trato hacia las demás personas es diferente. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Y es un espíritu completamente santo. Entonces, eh, si tú y yo vivimos con una identidad como nos las marcó el mundo, como nos las marcó nuestras vivencias, nuestra infancia, nuestra familia, sin embargo, cuando Cristo llega a nuestra vida, esa identidad cambió, pero para bien, ¿sí? Una identidad que te da seguridad, una identidad que te da gozo, una identidad que te da paz y esperanza, ¿sí? Porque prácticamente el mundo de lo que este, pide a gritos es esperanza. No hay esperanza en las personas, ¿no? Por eso vemos vidas destrozadas, vemos lo que vemos nada más al prender las noticias y escuchamos esa vida que está sin esperanza, ¿no? Entonces, por eso Dios nos pide que a través de nuestra vida y nuestro testimonio ganemos a personas para Cristo. Es tan importante y para nuestra sociedad en especial que vemos destruidos matrimonios. Hace 3 programas tuvimos aquí a Maite, que ella atiende el suicidio en los jóvenes. Haz de cuenta que de jóvenes de 12 años a 19 hay 10,000 anuales. Es algo, o sea, Impresionante. impresionante. Sí, Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad, como tú dices, falta de esperanza, falta de esa identidad que te va a dar un propósito, un el sentido a la propósito. vida. He Así es. platicado últimamente con personas que tienen todo para ser felices, tienen dinero, están guapas, con familia, con hijos y todo, y tienen trastornos emocionales y de sentimientos que las tienen pasando una ansiedad terrible, pasando una depresión terrible, a punto de irse al hospital, porque trae efectos físicos. Y eso puede desembocar en un suicidio, ¿eh? O sea, no, el tema
de familias rotas por divorcios, de hijos rotos por este tema que a lo mejor no hemos tomado en serio o en cuenta o no sabemos porque no estudiamos la palabra, lo importante que es esa identidad en Dios. Y vuelvo a repetir, es ese dos cosas, ese valor que tenemos para con Dios, que fíjese, nos dio a su Hijo, y el pertenecer al reino de Dios, pertenecer al Señor, ser herederos y coherederos en Cristo de ese reino. Y Así como bien dijiste, Lulú, pues que no se nos olvide todos sus favores, los corona de esperanza, de lo que dice el Salmo 103, ¿no? O sea, que nos rescata del hoyo nuestra vida, ¿no? nos Del saca tema de la basura, sí, nos saca de la basura, nos sana nuestras dolencias, nos corona de favores y de misericordia. así es. Este, digo, es algo que cuando te das cuenta que es real, porque es real, y obviamente a Dios no le vamos a agradar si no tenemos fe, pero cuando tú vas viendo que tu vida va avanzando y que vas teniendo y que Jesús te va guiando y te va diciendo por dónde irte, vas viendo todas esas bendiciones. Ahorita me recuerdo el versículo en tercera de Juan 1:2 que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu Ese alma. es tu alma, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En Jeremías Así, 29:11, Lulú, que dice, yo sé los pensamientos que tengo de ti, para pensamientos de usted, paz y no de mal, para darte lo que tú el bien que deseas, merece. el Ujú. bien que mereces. El Salmo 34 que dice, ay, ahorita se me fue, pero ¿cómo se llama? El, Eh, el Salmo 34 que dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sí, es esa, ¿verdad? Bueno, es que hay tantos, Rafa, que no alcanzarían quién sabe cuántos programas para mencionar todo lo que Dios nos deje en su palabra, pero una de las cosas que yo siempre le doy gracias a Dios cuando me dirijo a Él en oración es el profundo agradecimiento de poder acceder, tener ese acceso directo al Padre, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, y acceder a ese trono de gracia, que podemos hablar cara a cara con Él, pero sobre todo el que nos haya adoptado como hijos suyos. Es un privilegio podernos llamar hijos tuyos, hijos de Dios, porque la mayoría de la gente dice, pues todos somos hijos de Dios, pero no, somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces es un privilegio el podernos llamar hijos de Dios, porque Él nos adopta como hijos y como tú dices, herederos de su reino y coherederos de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir en esta vida, verdad, Rafa? Así es. Lulu, fíjate que llegamos a los minutos ya finales del programa, pero ahorita va nuestra sección de noticias. Y regresando, pues ya regresamos con las conclusiones, amigos. Y bueno, tengo una noticia, Lulu, que es el periódico digital Noticias del Reino, que van a ver por aquí. Esta sección que está padrísima, que se llama Crónicas Bíblicas, viene la tercera temporada que viene con temas padrísimos que ya estamos preparando. La verdad es que esta segunda temporada fueron mucho del teólogo Timothy Keller, que la verdad es un gran teólogo. La manera de que te introduce en la palabra es una manera amena, una manera actual y Dinámica, ajá. dinámica, ¿verdad, Lulú? De hecho, Lulú me ha hecho favor de hacerme las audiocrónicas, él y Mauricio, su esposo, y ya quedan súper profesionales, se los recomiendo mucho, porque pueden ir en el carro y estar escuchando las audiocrónicas, viene la voz de Lulú,
de Mauricio, de Mari Carmen Lozada, de Tony Peña, Yachiri también, o sea, hay varias personas que participan. Y la verdad de veras que se lo recomiendo mucho. Y bueno, diario mandamos un artículo a cada uno de los suscriptores. Y obviamente hay artículos teológicos, pero también hay de salud, hay de psicología, hay de hecho, Miguel Pérez tiene uno de Mineta, que es temas del corazón, temas aparentemente ordinarios, pero con gran profundidad, que es el productor de aquí de Hoy con Dios y que nos está escuchando, y que por cierto quedó de mandarme su artículo desde hace como 2 semanas y no me ha mandado nada, pero espero ya recibirlo próximamente. Y bueno, con esto, Lulú, volvemos aquí al programa, y bueno, pues ya con las conclusiones finales de ¿tú qué le dirías a nuestros amigos que están perdidos, que no tienen esa identidad? Y a la hora de decir que no tienen esa identidad, que falta ese propósito, ese sentido de vida, que posiblemente nos la vivamos trabajando con nuestra familia, o a lo mejor en otros temas más complicados, y que no nos sentimos vacíos, como tú dices. ¿Tú qué dirías a esas personas que están alejadas de Dios, que no saben quién es? ¿Qué les dirías? Mira, Rafa, estamos tristemente ahorita en un bombardeo eh, alrededor del mundo de estas situaciones de la identidad de género. Sin embargo, no es en cierta forma juzgar a esas personas que están con estos conflictos. Todos pecamos y para Dios todos los pecados son iguales, ¿no? Son iguales en cuanto a lo malo, a cómo los ve Dios. Sin embargo, no nada más ellos, sino personas que están en depresiones o personas que están completamente siguiendo caminos equivocados, ¿sí? Yo lo que les podría decir es que en el momento que ellos puedan conocer la opinión de Dios acerca de sus vidas y puedan verse en el espejo de la palabra de Dios y puedan entender lo que Dios quiere para sus vidas, lo que va a suceder en ellos va a ser una transformación total, van a adquirir esa seguridad que Dios solamente nos puede dar, ese gozo y esa paz que están buscando quizá en las cosas del mundo y que el mundo les ofrece, pero que no satisface, que no llena. Yo lo único que les puedo decir es que busquen a Dios con todo su corazón, que realmente pongan a prueba a Dios. A Dios le gusta que lo retemos, sí, que lo pongan a prueba y que puedan darse cuenta que solamente Cristo es el único que puede cambiar las vidas, es el único que puede darnos una vida nueva, una vida completamente llena, que dejes de tener esa sed, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Él es el agua viva. Y cualquiera que beba de esa agua no volverá a tener sed. Entonces, Dios lo único que quiere es que lo pongas a prueba, que lo retes y que realmente te des la oportunidad de conocerlo a través de su palabra. No es lo único que les puedo decir, porque la Biblia cambió mi vida, la Biblia es la palabra de Dios y Él tiene el poder para cambiar la vida de todos los corazones de los habitantes de esta tierra, ¿sí? Pero Él no forza a nadie. Él está tocando la puerta de tu corazón y Él lo único que está esperando es que tengas tú esa voluntad de abrirle la puerta de tu corazón y de dejarlo entrar y de dejar que Él transforme tu vida. Es lo único que les puedo decir porque lo hizo conmigo y lo puede hacer con cualquier persona que venga a Él. Pues Lulú, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa, que hayas participado. Creo que estuvo muy amena la charla, estuvo con una doctrina adecuada para
tener ese conocimiento, todos los versículos que nos diste. Amigos, pues si no los alcanzaron a anotar, pueden ver la repetición y ahí apuntar. Yo creo que es algo fundamental de ese conocimiento cristiano, ¿no? Y que Lulú nos expuso. La verdad, rápidamente, son pocos los minutos que tenemos para poder Una exponer un repasadita. tema, una repasadita para un tema tan amplio. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y yo no me quiero ir, amigos, sin antes poner este versículo que vamos a ver por este lado, que es Juan 1:12, que se los leo y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que le hemos estado explicando todos estos minutos. Sé que seamos hijos de Dios, porque tenemos un Padre misericordioso, un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre soberano, eterno, un Padre también que le gusta que confiemos en Él, que lo obedezcamos. Pero bueno, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Dios y bendice todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y bueno, amigos, pues los espero el próximo jueves, aquí a las 8 de la noche, en vivo, y gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Lulú. Gracias, Rafa. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Saludos.